Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que tal vez muchos de nosotros ya hayamos escuchado antes, pero que sinceramente no considerábamos tan importante. Hablo del estancamiento económico del país y su relación con la educación. Primero que nada, me gustaría empezar con esta frase de un autor desconocido, la cual dice lo siguiente: de tanto ahorrar en educación, me he hecho millonario en ignorancia. Puede que muchos podamos observar la relación entre educación y economía fácilmente y otros no tanto. Pero lo importante de esta presentación es que todos conozcamos acerca del tema y podamos realmente tomar conciencia de la importancia que tienen unos libros, la tarea o la enseñanza en general. Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes cómo es que se mide la economía de un país. Como ya sabemos, la economía es aquel motor que asegura la calidad de vida, bienestar, empleos y servicios dentro de un país o territorio en específico. Actualmente, México se encuentra dentro de la lista de países en vías de desarrollo. Esto quiere decir que vivimos en un país donde el ingreso laboral per cápita es de 2.113.18 pesos, según datos arrojados del cuarto trimestre del 2020 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Los diferentes mercados económicos que existen alrededor del mundo se dividen en base a diferentes características, como lo son el área, las transacciones, regulación, volumen de naturaleza, condiciones de demanda y oferta. En base a ello, un país puede ser catalogado como subdesarrollado, en vías de desarrollo o desarrollado. Pero es muy importante mencionarles que estos factores que les acabo de comentar no son los únicos existentes. Si bien investigadores, autores y economistas se han percatado de que existen muchos más además de ellos. Tal es el caso que les vengo a presentar hoy en día. A pesar de que existen diferentes detonantes de la mala economía mexicana, se debería hacer un cambio principalmente en la educación, ya que es uno de los aspectos fundamentales que impiden a México llegar a tener un alto crecimiento económico y convertirse en un país desarrollado. A continuación les voy a presentar rápidamente cuáles son los temas de los que vamos a estar hablando para que en sí todos podamos llegar a la misma conclusión y podamos confirmar la tesis como verdadera. Primero, les voy a mencionar cómo está la economía mexicana a grandes rasgos. Después les presento la educación como parte de una solución. Seguido de ello, echaremos un vistazo a cómo está la educación mexicana actualmente y en otros años anteriores. Después vamos a tomar a la educación y la vamos a comparar con otro tipo de problemas, como lo son la desigualdad, la pobreza, el desempleo e incluso la innovación. Y al final, pues vamos a tomar todos estos puntos y vamos a poder llegar a la solución que tanto se busca. Comparado con años y periodos anteriores, el crecimiento económico de nuestro país está sumamente atrasado, lo cual ha provocado un alto desequilibrio frente a otras naciones. El Banco Mundial, en 2021, dio a conocer el panorama general de México, comentando que en las últimas 3 décadas el país ha tenido un desarrollo por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, inclusión y reducción de pobreza a comparación de otros países similares. Como dije desde un principio, lo que buscamos es tomar a la educación y verla como un factor que realmente nos puede ayudar para solucionar este grave problema del estancamiento que estamos viviendo. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en 2019 informó que uno de los factores que frenan de cierto modo a la economía mexicana es el mal manejo y distribución de los recursos monetarios destinados a la educación. Lamentablemente, hablando de términos de ciencia y tecnología, podemos ver que estos recursos son todavía inferiores, lo cual no permite que el país camine junto con otras naciones, ya que, como sabemos, la educación y la innovación son detonantes para alcanzar el éxito o, en todo caso, el fracaso. Y no solo lo digo yo, sino también que hay otros autores que realmente sostienen la idea de que la educación es clave del éxito. Citando a Bonal 660, dice lo siguiente: la educación es un componente fundamental para la construcción de las llamadas sociedades del conocimiento. Y son estas formaciones sociales las que realmente obtienen una mayor ventaja comparativa ante la globalización económica. Igual otras organizaciones como la Organización Mundial del Comercio junto con el Acuerdo General del Comercio y Servicios declaraban que la educación es un servicio comercializable sumamente atractivo para el capital y por ello el Estado debería aumentar el proteccionismo hacia la educación en general. Los bajos niveles educativos realmente afectan a todos los estudiantes, no importa si eres privilegiado o no. Lamentablemente, México se encuentra dentro del ranking de los peores países a nivel educativo, principalmente en el gasto por estudiante. La OCDE en 2007 demostró datos en los que México gastaba aproximadamente $2.800 por estudiante promedio y 5.800 hablando de educación superior. Si lo comparamos con otro tipo de países de la OCDE, podemos ver que ellos gastan aproximadamente $7.582 y $11.200 respectivamente.
México Evalúa también arrojó el dato de que de 10 pesos que van hacia el sector educativo, 8 son directamente enviados a sueldos y salarios, dejando a un lado otro tipo de sectores educativos como lo son la conservación y el mantenimiento de instalaciones. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación también dio a conocer un dato alarmante, en donde decía que el 75% de las escuelas primarias públicas carecían de salón de cómputo y biblioteca. ¿Cómo piensa el gobierno que un niño se va a poder desenvolver de la mejor manera en un ambiente de este estilo? También es importante mencionar que hay muchas personas que dejan los estudios a temprana edad. De acuerdo con Bárcenas y uno de los datos que arrojó en 2001 acerca de la educación mexicana, nos decía que de 10,000 personas que entraban a la primaria, solamente 8,000 eran las que terminaban sus estudios, y a la secundaria solamente entraban 7,000. Ahora bien, imaginemos que de esas 100,000 personas que entraban a la primaria, solamente 13,616 eran las que terminaban un estudio de una carrera universitaria. Hablando del atraso educativo, también podemos ver que realmente este ha ido creciendo conforme a los años. Por ejemplo, en 1980 empezó con 24.3 millones. De ahí, en los 1990, pasó a 31.1 millones y a finales de los 90 ya eran 36.1. ¿No es acaso esto algo verdaderamente serio? También es importante ver que la educación puede estar relacionado con otro tipo de problemas, como son la desigualdad y la pobreza. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a México dentro de los 20 países con mayores niveles de desigualdad. Esto quiere decir que realmente tenemos un problema con desigualdad y este es muy grave ya que puede conllevar a la pobreza infinita, en donde las familias arrastran con este problema por generaciones, imposibilitándoles tener una buena educación y por ende conseguir un buen trabajo. Al momento en el que se mejore la calidad educativa, todas estas personas que en algún momento sufrieron de desigualdades van a poder tener las mismas oportunidades y posibilidades que una persona económicamente estable tiene, lo cual igual les va a generar un buen empleo y esto va a conllevar a una reducción en la pobreza. Es importante mencionarles que en México hay una estrecha relación entre crecimiento económico y pobreza. Según un estudio de Gregory Hansen, el 1% del crecimiento económico conllevaba inmediatamente al 2.4% en el aumento per cápita, o sea, una reducción en la pobreza y viceversa. Aunque es muy importante mencionar que pueden haber otros factores que pueden alterar esta relación, como lo explica Adams en 2004 y Esquiel en 2015, como por ejemplo el cómo es que se miden los ingresos o el tiempo en el que se tiene que ver para notar esta relación. El empleo es otra forma en la que podemos observar la relación entre educación y empleo. Como bien sabemos, el empleo es la base de la economía en todas las familias, ya que gracias a él se generan todos los ingresos necesarios para tener una buena calidad de vida. De acuerdo con la OCDE, en 2007 nos demostraba que todas las ganancias de cualquier individuo estaban completamente relacionados al nivel de educación que hayas terminado. Y puede haber una diferencia de hasta el 50%. O sea, una vez más, podemos darnos cuenta de que la educación es clave del éxito en el bienestar personal y en el posicionamiento del país. Hablando de educación e innovación, nos damos cuenta que hoy en día en este mundo tan globalizado es necesario la introducción, crecimiento y fortalecimiento de las llamadas tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, para que todos los ciudadanos puedan tener el acceso a este tipo de información, se necesita una buena base educativa. Guichard, en 2015, nos decía que del 9% de las escuelas primarias y el 5% de las escuelas secundarias no contaban con electricidad y menos de un tercio tenían acceso a Internet. Información que claramente nos demuestra términos muy por debajo en aspectos de tecnología. Para terminar, ya solo me queda decirles que, como hemos visto, la educación no solo es una fuente de conocimiento, sino también una forma de destacar. Nos hemos dado cuenta de que realmente el bajo desempeño de los estudiantes está trayendo un efecto negativo en el desarrollo del país y por ende en su movilidad futura. Es por eso que insisto en que haya una mejora e interés en todos los gastos que van a este sector educativo, ya que la educación realmente nos puede ayudar a combatir otro tipo de problemas, como ya les dije, respecto a la pobreza, desempleo y por supuesto el estancamiento económico. Ya solo me queda decir que es momento de que nos demos cuenta y abramos los ojos, porque la verdad es que el problema no es que México esté estancado como país en vías de desarrollo, sino más bien el por qué es que no avanza.
La educación no debería ser vista como un accesorio obligatorio para la vida, sino más bien como una herramienta fundamental para sobrevivir. Gracias. Y bueno, aquí están todas mis referencias por si alguien las quiere checar. Y si alguien tiene alguna duda, sugerencia, alguna aportación, me encantaría escucharla. Gracias.